Existen lugares en el mundo tan remotos e inhóspitos que pocos siquiera se han atrevido a pisar allí. Lugares donde el viento aúlla sin descanso, donde el frío corta como cuchillas y donde la soledad es tan profunda que hace que cualquier ciudad parezca un caos distante. Son escenarios impresionantes, moldeados por siglos de aislamiento, historias perdidas en el tiempo y desafíos que pocos se atreverían a enfrentar. Imagina islas azotadas por tormentas en medio de océanos furiosos. Monasterios suspendidos en acantilados que desafían la gravedad, aldeas olvidadas en el hielo eterno y hasta un punto en el mar tan distante que los vecinos más cercanos son los astronautas en órbita. Cada uno de estos 14 lugares inaccesibles guarda secretos, misterios y una belleza tan brutal como hipnotizante. Pero ¿qué hace que alguien elija vivir en un lugar así? ¿Qué esconden estos rincones? Y lo más intrigante, ¿por qué, aun estando tan distantes, nos fascinan tanto? Hoy conocerás los destinos más extremos e inaccesibles de la Tierra. Y te aseguro que, cuando terminemos, nunca volverás a ver el planeta de la misma forma. Sin más demora, comencemos nuestro viaje por los 14 lugares más inaccesibles del mundo. Y aviso, cuanto más avancemos, más impresionante se pondrá. 1. Las misteriosas Islas Kerguelen. En los confines del Océano Índico Sur, a más de 3.000 kilómetros de cualquier vestigio de civilización, se encuentra el archipiélago de las Islas Kerguelen, también llamadas Islas de la Desolación. El nombre no es exagerado. El paisaje está marcado por vientos constantes, mares agitados y un clima helado capaz de intimidar incluso a los más valientes. La naturaleza implacable hace que estas islas parezcan literalmente el fin del mundo. Una breve historia de aislamiento, descubiertas en 1772 por el navegante francés Yves Joseph de Kerguelen-Tremarec. Las islas fueron bautizadas con su apellido. Aunque atrajeron a curiosos y exploradores a lo largo de los siglos XVIII y XIX, la región permaneció esencialmente despoblada, sirviendo solo como punto de parada para cazadores de focas y ballenas. A mediados del siglo XX, Francia decidió administrar formalmente el archipiélago como parte de sus territorios franceses del sur y la Antártida, reconociendo la importancia estratégica y científica de ese entorno único. Una base científica extremadamente remota. A pesar de no contar con una población nativa, las Islas Kerguelen albergan entre 50 y 100 investigadores y técnicos en periodos estacionales o anuales. Estos científicos estudian de todo, desde el comportamiento de los glaciares y las corrientes marinas hasta la fauna local, que incluye colonias de pingüinos, rey, focas y aves marinas. A veces, este número puede llegar a 120 durante las campañas de verano, pero rara vez supera esa cifra. Es en la base de Port-au-Français donde se concentra la mayoría de las investigaciones. Allí se encuentra un pequeño conjunto de construcciones que incluyen laboratorios, dormitorios y comedores, además de un modesto hospital y un espacio para comunicación vía satélite. La vida cotidiana es muy disciplinada, ya que el aislamiento impone reglas estrictas. Cualquier fallo en el suministro o en el mantenimiento de los equipos puede traer riesgos graves, pues estamos a miles de kilómetros de ayuda externa. La geografía indomable. El archipiélago está formado por una gran isla principal, de aproximadamente 160 kilómetros de extensión, rodeada por cerca de 300 islotes más pequeños. El paisaje mezcla montañas volcánicas, glaciares y fiordos, creando escenarios que recuerdan a películas de ciencia ficción. El Monte Ross, con sus casi 1.850 metros de altitud, domina el panorama.
es una montaña permanentemente cubierta de nieve, reforzando la sensación de estar en una tierra prehistórica, no tocada por la era moderna. El clima es subantártico, con temperaturas que normalmente oscilan entre -5 °C y 10 °C durante buena parte del año. Pero lo que realmente llama la atención son los vientos fortísimos, que pueden superar fácilmente los 150 km/h. La sensación térmica suele ser mucho más baja, y estos vendavales son famosos por literalmente derribar a personas desprevenidas. ¿Cómo llegar si tienes el valor? No hay aeropuertos en las islas Kerguelen. La única forma de acceso es por barco, que parte de la isla de Reunión, otro territorio francés en el Océano Índico, o, ocasionalmente, desde Sudáfrica. Los viajes suelen durar entre 5 y 7 días, pero todo depende de las condiciones del mar. En ciertas épocas del año, el mal tiempo hace que atracar de forma segura sea virtualmente imposible. Si pierdes la ventana de buen clima, podrías quedar atrapado allí por 3 meses o más, hasta que aparezca un barco de suministros nuevamente. Este aislamiento extremo es al mismo tiempo lo que repele y atrae a determinados aventureros, científicos que desean estudiar de cerca las transformaciones del clima global, fotógrafos en busca de paisajes surrealistas, o simplemente aquellos que desean la experiencia de estar en uno de los lugares más remotos del planeta. La incalculable riqueza científica. ¿Por qué alguien se sometería a tanta dificultad y aislamiento? La respuesta está en la posibilidad de estudiar ecosistemas prácticamente intactos. La vida silvestre marina, incluyendo ballenas, orcas y focas, encuentra refugio en las aguas turbulentas de los alrededores. Las aves marinas anidan sin gran perturbación humana, convirtiendo el lugar en un laboratorio de observación conductual. Además, los glaciares activos ofrecen un campo fértil para entender el impacto del cambio climático. La pureza del aire y la ausencia de contaminación lumínica también hacen de las islas un punto de interés para investigaciones astronómicas y meteorológicas. Un lugar para pocos. Para la mayoría de nosotros, las islas Kerguelen siguen siendo solo un nombre exótico, un punto lejano en el mapa. Pero para aquellos que se atrevieron a pisar este archipiélago, la experiencia es transformadora. La inmensidad del océano, el viento incesante y la sensación de estar en un desierto de hielo redefinen lo que entendemos por aislamiento. El contraste entre la fragilidad humana y la imponente fuerza de la naturaleza revela por qué, incluso hoy en día, todavía existen rincones del planeta que parecen intactos por la civilización. 2. Tristán da Cunha, el fin del mundo habitado. Imagínese vivir en un archipiélago volcánico, distante de cualquier otro punto habitado, rodeado por las agitadas aguas del Atlántico Sur. Ese es el día a día de los poco más de 250 habitantes de Tristán da Cunha, considerado el archipiélago habitado más remoto del mundo. A 1.732 millas náuticas de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y a más de 2.400 millas de Santa Helena, la isla más cercana, Tristán da Cunha suele describirse como un lugar donde el tiempo transcurre al ritmo de las mareas. Una comunidad única. El archipiélago de Tristán da Cunha, compuesto por una isla principal e islotes menores, tiene una historia peculiar. Descubierto en 1506 por el navegante portugués Tristão da Cunha, permaneció sin colonización efectiva hasta el siglo XIX. Poco a poco, marineros europeos y sus familias se fueron estableciendo, creando una comunidad tan cohesionada como aislada. Hoy, el pueblo principal, Edimburgo de los Siete Mares, concentra prácticamente toda la infraestructura local. Hay una escuela que atiende a niños de diversas edades, una pequeña clínica de salud
una iglesia, un café comunitario e incluso un museo que cuenta la singular historia de sus habitantes. La economía se basa en la pesca de langosta, la venta de sellos y monedas para coleccionistas y en limitados servicios turísticos, que ocurren raramente. Acceso casi imposible. Llegar a Tristán da Cunha no es para principiantes, no hay aeropuerto y las aguas circundantes son conocidas por ser altamente traicioneras. El único medio de acceso es por barco, generalmente cargueros o embarcaciones pesqueras que parten desde Sudáfrica. Solo de 9 a 12 embarcaciones al año atracan en la isla y una tormenta más severa puede retrasar o incluso cancelar el viaje. Además, se necesita autorización previa de las autoridades locales para desembarcar. Dada la fragilidad del ecosistema y la escasez de recursos, existen estrictos controles sobre quién puede visitar y por cuánto tiempo. En ciertos casos, investigadores o profesionales de la salud son invitados para ayudar en tareas específicas. Una naturaleza bruta y generosa. Para quienes logran llegar, Tristán da Cunha ofrece un paisaje impresionante. El pico volcánico principal se eleva a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, y sus laderas verdes contrastan con las oscuras rocas de la costa. La vida animal es abundante. Pingüinos de varias especies, albatros y focas son presencias constantes. En las aguas, ballenas y delfines hacen apariciones ocasionales, reforzando la riqueza marina de la región. Aunque las temperaturas son moderadas, raramente superan los 20 grados Celsius, el clima puede cambiar de forma imprevisible. Vientos fuertes y lluvias repentinas son frecuentes, lo que convierte la agricultura en un desafío constante. Aún así, los habitantes cultivan papas, hortalizas y crían ganado en pequeñas propiedades comunitarias. Desafíos y resiliencia. ¿Cómo es vivir en un lugar tan remoto? Para muchos, la vida en Tristán significa paz, seguridad y una fuerte cultura comunitaria. Todos se conocen y el apoyo mutuo es esencial para enfrentar las adversidades. Por otro lado, el aislamiento también impone limitaciones. Condiciones de salud más graves pueden requerir evacuación de emergencia hacia Sudáfrica, un viaje que toma varios días en barco. La infraestructura de telecomunicaciones es limitada, aunque el Internet satelital ha llegado en los últimos años. Cabe recordar que la isla ya ha enfrentado desastres naturales que pusieron a prueba la determinación de sus habitantes. En 1961, una erupción volcánica obligó a todos a evacuar a Inglaterra, donde permanecieron casi 2 años. Después de ese período, la mayoría decidió regresar a Tristán, demostrando el fuerte vínculo que tienen con su tierra. Preservando el futuro. Tristán da Cunha vive hoy un delicado equilibrio entre preservar su identidad y lidiar con los avances de la modernidad. El turismo es cuidadosamente controlado para proteger el medio ambiente y evitar choques culturales. Iniciativas de conservación marina, en colaboración con entidades internacionales, buscan mantener la biodiversidad local. Al mismo tiempo, la educación y los programas de intercambio con otros países permiten que los jóvenes tengan acceso a nuevas oportunidades. Así, Tristán da Cunha sigue firme como el archipiélago habitado más remoto del mundo, un lugar casi mítico, donde la noción de comunidad mantiene viva la llama de la esperanza y la resiliencia. 3. Isla Prohibida de Niihau. Una cápsula del tiempo hawaiana. En el archipiélago de Hawái, a solo 29 kilómetros de la costa de Kauai, se encuentra Niihau, conocida como la Isla Prohibida. Mientras el resto de Hawái se ha convertido en sinónimo de turismo, resorts lujosos y playas abarrotadas, Niihau sigue siendo un enigma. No hay carreteras pavimentadas, no hay electricidad convencional, no hay agua potable,
y la entrada de forasteros está estrictamente controlada. Un legado de 1864. La historia de Niihau como isla privada comenzó en 1864, cuando la familia escocesa Sinclair Robinson compró la tierra al rey Kamehameha V, entonces monarca de Hawái, bajo la promesa de preservar la cultura y el idioma hawaianos. Ese compromiso pasó de generación en generación. Hasta hoy, los propietarios siguen reglas estrictas para mantener Niihau prácticamente intacta ante los valores modernos. Con aproximadamente 100 habitantes, la población de Niihau vive en pequeñas aldeas, donde el hawaiano es el idioma principal. La pesca, la agricultura de subsistencia y la cría de ganado constituyen la base de la economía. Aunque es una vida simple, existe un profundo sentido de comunidad y espiritualidad que une a los residentes. La Isla Prohibida. El apodo Isla Prohibida no es un mero atractivo turístico. Desde 1952, cuando la familia Robinson vetó la entrada irrestricta de visitantes, la isla solo puede ser accesible por invitación directa de los propietarios o mediante tours muy exclusivos que no permiten desembarcar para explorar la zona habitada. La mayoría de las veces se trata solo de sobrevuelos o breves paradas en playas seleccionadas. Este régimen de exclusividad ha despertado curiosidad y controversia a lo largo de los años. Algunos críticos sostienen que Niihau podría abrirse al turismo responsable y mejorar las condiciones de vida de los residentes. Sin embargo, los propietarios mantienen que la preservación cultural y ambiental solo es posible porque el contacto externo es limitado. Vida cotidiana y cultura. La rutina en Niihau gira en torno a actividades comunitarias y al mantenimiento de tradiciones hawaianas casi olvidadas en otras islas. El hula, danza típica, y los cantos tradicionales se preservan, y la comunidad celebra festivales siguiendo el antiguo calendario hawaiano. La ausencia de electricidad convencional se suple en parte con paneles solares que alimentan refrigeradores y algunos dispositivos básicos. El agua proviene de pozos y de la captación de lluvia, mientras que la comida se complementa con la caza de cerdos salvajes, la cría de gallinas y el cultivo de frutas tropicales. Aunque el Internet ha llegado a partes restringidas de la isla a través de satélites, su uso es limitado. La idea es mantener a las personas enfocadas en la vida comunitaria y no en las redes sociales. En Niihau, uno de los valores centrales es el cuidado de la tierra y del océano, no como meros recursos, sino como kupuna, ancestros dotados de espiritualidad y sabiduría. Visitando Niihau si puedes. Para la mayoría de los mortales, ver Niihau de cerca significa participar en excursiones en barco o helicóptero que rodean la isla, a veces permitiendo buceos en las aguas costeras. Estas aguas son ricas en vida marina, con arrecifes de coral aún saludables y poblados por peces coloridos. Sin embargo, pisar el suelo de la isla o mantener contacto con los residentes sigue siendo un privilegio rarísimo. Esta política de puertas cerradas es eficaz para conservar el ecosistema local, aves endémicas, plantas nativas y arrecifes casi intactos, además de evitar que las tradiciones culturales se diluyan en un flujo turístico masivo. Por otro lado, la Isla Prohibida permanece envuelta en misterio, alimentando leyendas sobre tesoros históricos y fortalezas ocultas, convirtiéndose en una de las últimas cápsulas del tiempo vivas de Hawái. Ittoqqortoormiit, Ortormeit, soledad en Groenlandia. En el este de Groenlandia, donde los fiordos se extienden por kilómetros entre imponentes glaciares, se encuentra Ittoqqortoormiit, a menudo transliterado como Ortormeit.
Hogar de apenas 345 personas, este asentamiento podría describirse como el epítome de la soledad ártica. Anidado entre uno de los mayores sistemas de fiordos del mundo, Ittoqqortoormiit es un refugio tanto para quienes buscan aislamiento como para científicos y aventureros de todas partes. La geografía extrema. La región donde se fundó Ittoqqortoormiit está bordeada por el fiordo de Scoresby, el sistema de fiordos más largo del planeta, y el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia, la mayor área de conservación terrestre del mundo. Este paisaje impresionante también viene acompañado de desafíos formidables. Glaciares dinámicos pueden bloquear accesos, y gigantescos icebergs vagan por las aguas, dificultando la navegación. En invierno, el sol desaparece por semanas, dando paso a la larga noche polar iluminada solo por la aurora boreal. Accesibilidad, un rompecabezas logístico. El acceso a Ittoqqortoormiit requiere una planificación meticulosa. Primero, se viaja en avión hasta Islandia. Desde allí, se toma un pequeño avión hasta el aeropuerto de Nerlerit Inaat, también llamado Constable Pint, que está a 38 kilómetros del asentamiento. La etapa final se realiza en helicóptero, barco, solo en algunos meses de verano o incluso en motonieve durante épocas de frío intenso. Cuando el invierno arrecia, muchas rutas se vuelven imposibles. Por ello, no es raro que los residentes queden aislados por largos periodos, dependiendo de vuelos ocasionales para abastecimientos. Subsistencia y cultura local. Para sobrevivir en un lugar donde el hielo domina gran parte del año, la tradición de caza sigue siendo fundamental. Focas, morsas e incluso osos polares pueden formar parte de la dieta local, respetando las cuotas determinadas por el gobierno danés. La pesca y la recolección de mariscos también complementan la alimentación. Hay un pequeño mercado donde los productos esenciales e increíblemente caros llegan por avión en vuelos subsidiados. Culturalmente, Ittoqqortoormiit es una mezcla de tradiciones inuit e influencias danesas. Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca, aunque goza de un alto grado de autonomía. Las familias se reúnen para contar historias sobre espíritus del hielo y animales legendarios, mientras que televisores por satélite y conexión limitada a Internet ofrecen vislumbres del mundo exterior. El desafío del clima y del futuro. El calentamiento global trae cambios al frágil ecosistema ártico. El hielo marino se forma más tarde cada año y se derrite más temprano, afectando directamente las rutas de caza tradicionales. Algunos habitantes ya buscan oportunidades en áreas turísticas, recibiendo pequeños grupos de aventureros que llegan para observar la aurora boreal o navegar en kayaks por los fiordos en verano. La investigación científica también es una fuente de ingresos, ya que grupos de expertos en glaciología, biología marina y cambios climáticos frecuentemente establecen campamentos en la región. Aún así, la vida en Ittoqqortoormiit permanece casi intacta ante la urbanización desenfrenada del siglo XXI. Se trata de un lugar donde la comunidad es, al mismo tiempo, fuente de alegría y refugio frente a un entorno naturalmente hostil. Quienes optan por vivir allí saben que cada día es una prueba de resistencia, pero también un privilegio. Contemplar de cerca algunos de los paisajes más impresionantes y solitarios del planeta. Quinto, Faro de Battery Point. Historia entre las mareas. Dirigiéndonos ahora a la costa de California, en los Estados Unidos, encontramos un lugar que combina aislamiento, historia y una belleza simple pero impactante. El Faro de Battery Point. Situado frente a Crescent City, en el norte de California, este faro es uno de los más antiguos del estado, construido en 1856, y tiene una peculiaridad única. Solo se puede acceder a pie durante la marea baja.
El sendero que desaparece en el mar. El faro está ubicado en un pequeño islote conectado al continente por un sendero de rocas. Cuando la marea está baja, es posible caminar por esta franja de piedras para alcanzar la isla. Sin embargo, bastan unas pocas horas para que la marea suba y sumerja el sendero, haciendo que el faro quede aislado. Esto crea un sentido de aventura para los visitantes, que necesitan cronometrar con precisión el horario de llegada y salida para no quedar atrapados hasta la próxima marea baja. Un museo vivo. Más que un simple faro, Battery Point ofrece una inmersión en la historia marítima de la región. Dentro de la torre y la casa del farero, funciona un pequeño museo que exhibe objetos antiguos, fotografías y documentos que narran las dificultades enfrentadas por los guardianes del faro a lo largo de las décadas. Allí podemos aprender sobre la navegación del siglo XIX, cuando la luz del faro era frecuentemente la única guía para los barcos en medio de tormentas del Pacífico. Hasta hace pocas décadas, los guardianes del faro vivían en la isla bajo un régimen de turnos. Era un trabajo solitario. Debían mantener la lámpara encendida, vigilar las condiciones climáticas y estar listos para sonar las alarmas en caso de niebla densa. Hoy, el faro está automatizado, pero la historia de los antiguos fareros aún resuena en las paredes de piedra. Eventos dramáticos. Battery Point fue escenario de uno de los tsunamis más grandes de la historia de los Estados Unidos, ocurrido en 1964. El evento fue desencadenado por un fuerte terremoto en Alaska, magnitud 9.2, que generó olas de hasta 6 metros a lo largo de la costa de Crescent City. Varias construcciones de la ciudad fueron destruidas, pero sorprendentemente, el faro resistió. Quienes estaban de guardia relataron momentos de pavor al ver las aguas subir y romper a su alrededor. Pero la estructura se mantuvo firme, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y esperanza en la región. Observando ballenas y la niebla. Además de su relevancia histórica, la ubicación del faro ofrece un punto privilegiado para observar la vida marina. En determinadas épocas del año es posible avistar ballenas grises migrando a lo largo de la costa, así como focas y leones marinos. La niebla que suele cubrir el litoral de California en esa región también confiere una atmósfera misteriosa, especialmente por la mañana o al final de la tarde. Para los amantes de los paisajes, la vista panorámica del Océano Pacífico desde la isla del Faro es impresionante. Cuando la marea baja, se forman pozas naturales entre las rocas llenas de pequeños peces, erizos y anémonas. Es un recordatorio de cuán rica es la intersección entre la tierra y el mar y cómo un lugar aparentemente simple puede albergar tanta belleza e historia. Sexto, el remoto condado de Medog, entre la espiritualidad y el aislamiento. En las profundidades de la región autónoma del Tíbet, rodeado de montañas colosales que parecen tocar el cielo, se encuentra Medog, o Medog. Durante mucho tiempo, este condado fue sinónimo de aislamiento casi absoluto. Hasta inicios del siglo XXI no existían carreteras permanentes que lo conectaran con el mundo exterior. Hoy, aún con algunos avances en infraestructura, Medog permanece como uno de los lugares menos accesibles de China, un refugio espiritual. Además de ser difícil llegar allí, Medog es reverenciado en la cultura tibetana por ser un lugar sagrado. Según las leyendas, el famoso maestro budista Padmasambhava, Guru Rinpoche, bendijo esta región hace muchos siglos. Los peregrinos tibetanos creen que realizar el viaje a pie hasta Medog, enfrentando acantilados empinados y bosques densos, purifica el alma y concede méritos espirituales. El inicio de la carretera y los desafíos naturales. Hasta 2013, Medog era el último condado chino sin carretera.
Los primeros intentos de construcción databan de la década de 1970, pero las lluvias torrenciales, avalanchas y deslizamientos de tierra destruían las vías cada verano. Finalmente, un túnel de 3 kilómetros y 300 metros y nuevas técnicas de ingeniería posibilitaron la conclusión de una carretera que, aunque todavía bloqueada periódicamente por inclemencias, ofrece un hilo de esperanza para quienes necesitan suministros y servicios de salud. Pero no se engañe, incluso con la carretera, viajar hasta Médoc puede llevar días, pues las condiciones climáticas son imprevisibles y la altitud castiga a los menos adaptados. En algunos tramos, la niebla y la nieve son tan densas que los conductores necesitan detenerse y esperar horas o incluso días para continuar. Cultura, tradiciones y biodiversidad. La población de Médoc está compuesta mayoritariamente por grupos étnicos tibetanos y loba, cada uno con sus tradiciones únicas. La agricultura de subsistencia es la norma, cultivando arroz, maíz y hortalizas en terrazas al borde de las laderas. La recolección de plantas medicinales y productos del bosque, como hongos raros, también es importante para la economía local. La región es exuberante en términos de flora y fauna. La transición entre el clima de alta montaña y los bosques subtropicales en las partes más bajas crea una variedad de microhábitats. Es posible encontrar desde monos dorados, pandas rojos y leopardos nebulosos hasta una infinidad de aves. En primavera, las laderas florecen con rododendros gigantes, pintando el paisaje de rosa y lila. Un lugar entre el pasado y el futuro. Para los devotos del budismo tibetano, Médoc aún es visto como un Shangri-La, una tierra casi mítica, protegida por los dioses y la naturaleza. Sin embargo, la llegada de la carretera trae nuevos desafíos. Por un lado, facilita el acceso a medicamentos, educación y otros servicios esenciales. Por otro, amenaza con introducir un desarrollo desordenado, un turismo sin control y la erosión cultural. Este dilema resalta la tensión entre el deseo de conectarse al mundo moderno y la necesidad de mantener una identidad construida a lo largo de siglos de aislamiento. Visitar Médoc es presenciar un delicado equilibrio entre la tradición espiritual, el entorno natural y la influencia que poco a poco llega desde fuera. Séptima, estación de Koboro, el tren hacia el olvido. En el extremo norte de Japón, en la isla de Hokkaido, existe una pequeña estación de tren que parece suspendida entre el mar y acantilados escarpados. Koboro, clasificada como una ikkyo-eki, término que significa estación oculta. Koboro es un símbolo de cómo la red ferroviaria japonesa aún guarda sorpresas incluso en los lugares más inhóspitos. Sin carreteras, sin vecinos. Lo que hace a Koboro tan notable es el hecho de que no existe ninguna carretera que lleve hasta allí, ni tampoco aldeas o ciudades cercanas. El paisaje está dominado por acantilados que caen directamente al mar. Para llegar es necesario abordar un tren local que recorre la línea costera. Pocos pasajeros bajan en Koboro. De hecho, muchos ni siquiera saben que la estación existe, dada su ubicación fuera de los itinerarios turísticos. Al desembarcar, el visitante encuentra una plataforma simple, sin torniquetes automáticos ni empleados. Solo hay un cartel y algunos bancos. La naturaleza circundante es impresionante. El mar de Japón choca contra las rocas, mientras gaviotas y cormoranes sobrevuelan en busca de peces. Es un lugar que invita a la introspección, ya que la soledad es absoluta y el sonido de las olas resuena como un mantra. Un refugio para aventureros. Por más aislada que sea, Koboro atrae a un pequeño contingente de viajeros intrépidos, apasionados por los ferrocarriles y personas que buscan lugares inusuales. No hay tiendas, hoteles, ni ningún tipo de alojamiento. Quienes van hasta allí suelen planear una visita rápida
regresando en el próximo tren, que a veces tarda horas en llegar. Algunos valientes, sin embargo, intentan acampar en las proximidades, arriesgándose en senderos escarpados en las laderas. Es una aventura que requiere experiencia, pues el terreno es accidentado y propenso a deslizamientos. Además, la marea puede aislar tramos de playa, haciendo peligrosa la exploración costera. Pero para quienes perseveran, hay una recompensa: la oportunidad de contemplar la puesta de sol en el horizonte del Pacífico Norte, en un escenario casi místico, sin ningún rastro de la civilización moderna. Un símbolo del pasado, las Ikkyo-eki son estaciones que remiten a un pasado en el que las comunidades rurales tenían en el tren su principal vínculo con el resto de Japón. Con la urbanización y la migración hacia los grandes centros, muchas de estas pequeñas estaciones se han convertido prácticamente en fantasmas. El mantenimiento de la línea depende en gran parte de subsidios del gobierno y del interés por preservar la tradición ferroviaria. Koboro, por lo tanto, es un recordatorio de cómo la modernización puede, al mismo tiempo, conectar y aislar lugares. En una nación conocida por trenes bala y tecnología de punta, la existencia de una estación tan rústica y olvidada contrasta con la imagen habitual de Japón, y es precisamente este contraste lo que la hace tan cautivadora. 8. El tapón del Darién, la selva impenetrable. En el punto de encuentro entre América Central y América del Sur, entre Panamá y Colombia, se extiende una de las regiones más inhóspitas del planeta, el tapón del Darién. Se trata de una vasta área de selvas tropicales, pantanos y montañas, reconocida como el único tramo donde la carretera panamericana, que va desde Alaska hasta la Patagonia, se interrumpe. Esta brecha de cerca de 100 kilómetros no es un simple detalle cartográfico, es un verdadero laberinto natural, lleno de desafíos, tanto geográficos como humanos. Una biodiversidad extraordinaria y peligrosa. El Darién alberga una riquísima variedad de especies animales y vegetales: jaguares, pumas, tapires, monos, serpientes venenosas, ranas coloridas y miles de tipos de insectos encuentran refugio allí. Los árboles forman densos doseles, dificultando el paso de la luz solar hasta el suelo. Hay áreas pantanosas que pueden tragarse a un viajero desprevenido en pocos minutos, además de ríos caudalosos y llenos de rápidos. Para científicos y exploradores, el Darién es una mina de descubrimientos. Nuevas especies son catalogadas periódicamente y la diversidad de ecosistemas es inmensa. Sin embargo, la misma naturaleza que despierta fascinación también puede revelarse hostil. Picaduras de insectos, transmisores de enfermedades, enfermedades tropicales, falta de agua potable y orientación dificultosa conforman el menú de peligros para quien se aventura sin preparación. Un vacío en la carretera panamericana. Desde la década de 1930 existen planes para concluir la carretera panamericana a través del Darién. No obstante, los obstáculos naturales se suman a cuestiones políticas y ambientales. El temor de destruir hábitats únicos y la presencia de grupos armados y narcotraficantes han hecho que la tarea sea casi imposible. Gobiernos de Panamá y Colombia, junto con organizaciones internacionales, han debatido la viabilidad y los impactos de esta conexión durante décadas, sin llegar a un consenso definitivo. Algunos defienden el mantenimiento de la brecha precisamente para preservar la selva. Otros señalan que la carretera generaría desarrollo económico y facilitaría el transporte de bienes. Mientras tanto, el Darién permanece como un filtro natural que evita la propagación de ciertas plagas agrícolas y la caza ilegal de especies amenazadas. La aventura de los valientes. A pesar de ser considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo para atravesar a pie, hay quienes se arriesgan.
La primera expedición terrestre exitosa fue realizada en 1972 por el coronel John Blatchford Snell y su grupo, quienes tardaron meses en superar pantanos, enfermedades y conflictos con grupos locales. Desde entonces, solo algunos aventureros se han atrevido a seguir esta ruta, siempre con gran riesgo. La presencia de guerrillas y narcotraficantes en partes de la región aumenta exponencialmente el peligro. El secuestro de viajeros no es raro y muchas veces coyotes inescrupulosos cobran fortunas para guiar a migrantes que intentan dirigirse hacia el norte. El índice de muertes y desapariciones es alto, transformando al Darién en una frontera literal entre la vida y la muerte. Una región entre el mito y la realidad. Para muchos, el tapón del Darién tiene un aire casi mítico. Es un símbolo de cómo la naturaleza puede vencer incluso en los tiempos modernos, erigiendo barreras físicas y psicológicas que impiden la expansión humana. Al mismo tiempo, la región es hogar de comunidades indígenas como los Emberá y los Wounaan, que resisten desde hace siglos, manteniendo tradiciones ancestrales y modos de vida peculiares. Al final, el Darién nos muestra que, a pesar de todo nuestro progreso tecnológico, todavía existen zonas de sombra en el mapa terrestre, espacios donde la civilización no ha clavado sus estacas de forma definitiva. Y tal vez eso sea, en parte, lo que mantiene viva nuestra sed de exploración. 9. Monasterio del Nido del Tigre, misticismo en las alturas. Suspendido en un acantilado a 3.120 metros de altitud, en Bután, el monasterio Takht Sang, popularmente conocido como Nido del Tigre, es una de las estructuras más icónicas y remotas del planeta. Su fama proviene tanto de su belleza deslumbrante como de las leyendas místicas que rodean su fundación. La leyenda del vuelo del tigre. De acuerdo con la tradición butanesa, el maestro budista Guru Rinpoche, Padmasambhava, llegó a este acantilado volando sobre el lomo de una tigresa que sería la manifestación de su consorte Yeshe Tsogyal. Allí meditó en una cueva durante 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 días, dominando espíritus malignos y difundiendo el budismo por la región. El monasterio fue construido posteriormente, en el siglo XVII, en homenaje a este hecho legendario. El camino al cielo. Visitar el Nido del Tigre requiere una caminata empinada de algunas horas, partiendo del Valle de Paro, que ya se encuentra a más de 2.000 metros de altitud. El sendero es sinuoso, con tramos de roca y escalones que parecen esculpidos en la propia montaña. En el camino, banderas de oración coloridas ondean al viento y mulas son utilizadas para transportar suministros. En un mirador hay un café donde los viajeros pueden descansar antes de enfrentar la parte final del recorrido, que incluye un descenso a un desfiladero y luego una subida de escaleras empinadas. Una vez arriba, el viajero se encuentra con una vista cinematográfica, valles verdes, cascadas y la silueta del monasterio equilibrada de forma casi mágica en la ladera rocosa. Para muchos, el cansancio del sendero se disuelve en un sentimiento de reverencia ante la grandeza natural y espiritual del lugar. Arquitectura y atmósfera. El Nido del Tigre está compuesto por varios templos y santuarios interconectados por pasarelas. Los interiores están ricamente decorados con pinturas y estatuas que retratan deidades budistas, protectores y escenas de la vida de Guru Rinpoche. La atmósfera está envuelta en incienso y en el suave sonido de campanas y oraciones murmuradas por los monjes residentes. En 1998, un incendio devastó parte del complejo, destruyendo reliquias antiguas y obligando a un extenso trabajo de reconstrucción, supervisado por el propio rey de Bután. Hoy, el monasterio está restaurado y abierto a la visita, aunque la entrada a algunos sectores está restringida a los practicantes locales y monjes.
un santuario espiritual y ecológico. Bután, conocido por su política de felicidad interna bruta y por su preocupación ambiental, considera al Nido del Tigre un tesoro nacional y espiritual. La región circundante está protegida, garantizando la preservación del bosque y de la biodiversidad local. El turismo al monasterio es controlado por el gobierno, exigiendo visados y tasas que ayudan al mantenimiento del lugar. Para los visitantes, la experiencia no es solo turística, sino transformadora. La combinación de aire enrarecido, vistas esplendorosas y la fuerte vibración espiritual del monasterio crea un ambiente propicio para la reflexión. Muchos describen la sensación de estar en el límite entre lo físico y lo místico, donde cada paso hacia el acantilado es un salto a la historia sagrada de Bután. 10. Isla Bouvet, el último rincón de la Tierra. Rumbo a las aguas heladas del Océano Antártico hay una porción de tierra tan remota que rara vez es vista por ojos humanos. Se trata de la Isla Bouvet, considerada la isla más aislada del mundo. Perteneciente a Noruega, está situada a cerca de 1.700 kilómetros de la costa de la Antártida y a 2.600 kilómetros de Sudáfrica, su punto continental más cercano. Un fragmento volcánico entre los glaciares. Descubierta en 1739 por el explorador francés Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, la isla permaneció casi ignorada por más de un siglo. Con apenas 49 kilómetros cuadrados, está dominada por un volcán parcialmente cubierto de hielo, y los glaciares descienden hacia el mar, formando acantilados de hielo que dificultan cualquier intento de desembarco. La costa es, en la práctica, un anillo de hielo inestable y constantemente modificado por las corrientes marítimas y las olas, protegida por la naturaleza. Desde 1971, Noruega declaró a Bouvet una reserva natural con el objetivo de preservar el ecosistema polar. La fauna local se resume a focas, pingüinos y algunas aves marinas que anidan en las raras áreas libres de hielo. Las condiciones climáticas son terriblemente hostiles, vientos fuertes, temperaturas bajo cero prácticamente todo el año y tormentas que pueden durar días o semanas. Acceso casi imposible. No hay puertos, aeropuertos ni pistas de aterrizaje en la isla Bouvet. Cualquier intento de llegar depende de barcos equipados con rompehielos o de helicópteros embarcados en expediciones científicas. Y aún así, solo es viable aterrizar si el clima lo permite, lo que rara vez ocurre. Por ello, muy pocas personas han pisado la isla. La principal actividad se restringe a misiones científicas noruegas que por periodos cortos estudian el ecosistema, la geología volcánica y el impacto de los cambios climáticos. Misterios y leyendas. De vez en cuando, Bouvet es objeto de historias curiosas. En 1964, un barco abandonado fue encontrado encallado en la isla, sin ninguna pista de sus ocupantes. Nunca se descubrió cómo esa embarcación llegó allí, reforzando el aura de misterio que rodea a este pedazo de tierra helada. Otro enigma involucra señales de radio y relatos de expediciones que sugieren haber avistado estructuras o luces extrañas en la isla, aunque nunca ha habido confirmación. La mayoría de estos relatos se atribuyen a las condiciones extremas de visibilidad y a interpretaciones erróneas de fenómenos naturales. Un laboratorio único. A pesar del paisaje inhóspito, Bouvet ofrece un campo de estudio valioso. El ambiente libre de contaminación es ideal para investigaciones sobre el clima global, corrientes oceánicas y la vida marina en condiciones extremas. El propio glaciar de la isla sirve como registro de las variaciones climáticas a lo largo de siglos. Para los científicos, cada muestra de hielo o sedimento es un fragmento de la historia de la Tierra,
ayudando a prever tendencias futuras y a comprender mejor la dinámica del sistema planetario. En suma, la isla Bouvet no es solo un punto solitario en el mapa, representa el límite de la exploración humana, un lugar donde la naturaleza sigue su propio curso, prácticamente intacta, y nos recuerda la vastedad y la complejidad del planeta que habitamos. 11. Estación de Alert, donde comienza el norte. Siguiendo hacia el extremo opuesto del globo, encontramos la estación de Alert, en lo alto del Ártico canadiense, en la isla de Ellesmere, territorio de Nunavut. Ubicada a apenas 817 kilómetros del Polo Norte, Alert, en inglés Alert, es el asentamiento permanentemente habitado más septentrional del planeta. Se trata de una base militar y meteorológica operada por las Fuerzas Armadas de Canadá, que vive bajo condiciones extremas, tanto climáticas como psicológicas. Una herencia de la Guerra Fría. Fundada en 1950, la estación de alerta tuvo una importancia estratégica durante la Guerra Fría, sirviendo como un puesto de escucha avanzado para interceptar transmisiones soviéticas. Aún hoy, la base mantiene funciones de inteligencia, además de albergar a científicos que investigan el clima, la atmósfera y fenómenos magnéticos. La presencia permanente oscila entre 60 y 70 personas, incluyendo militares, investigadores y personal de apoyo. Clima extremo. Alerta experimenta inviernos larguísimos, con hasta 4 meses de oscuridad total, la noche polar, y temperaturas que pueden alcanzar 50 grados bajo cero o menos. En verano ocurre lo opuesto. El sol brilla durante 24 horas ininterrumpidas. Este ciclo de luz y oscuridad afecta el reloj biológico de los habitantes, pudiendo generar trastornos de sueño y de ánimo. El viento y la nieve son constantes, y cualquier actividad externa exige ropa especial y protocolos de seguridad. Las construcciones están interconectadas por pasarelas cubiertas o corredores subterráneos, permitiendo el desplazamiento sin necesidad de salir al aire libre la mayor parte del tiempo. El suministro de provisiones ocurre principalmente por vía aérea, en aviones de transporte militar que aterrizan en pistas heladas. El día a día de los congelados elegidos. Quienes viven en alerta suelen referirse a sí mismos como Frozen Chosen, congelados elegidos. Un apodo humorístico que refleja el privilegio y el sacrificio de estar allí. La rutina incluye el seguimiento constante de las condiciones meteorológicas, la recolección de datos científicos y el mantenimiento de los equipos de comunicación. El ocio y la socialización ocurren principalmente en espacios colectivos dentro de la base, como el gimnasio, la sala de recreación y el comedor. A pesar del ambiente austero, se realizan esfuerzos para hacer la vida en la estación mínimamente agradable, con eventos especiales en días festivos e incluso festivales de invierno improvisados cuando la temperatura lo permite. La última frontera del Ártico. Alerta no es solo un puesto militar. También es un observatorio privilegiado para estudiar el impacto del cambio climático en el Ártico. Los investigadores monitorean el derretimiento de glaciares, las variaciones de temperatura y la contaminación del aire, que puede llegar desde regiones distantes a través de corrientes atmosféricas. La ubicación extrema también favorece la observación de fenómenos como la aurora boreal y las tormentas geomagnéticas. En algunas noches claras, el cielo se transforma en un espectáculo de luces danzantes, un recordatorio de que, incluso en el entorno más inhóspito, la naturaleza regala al ser humano momentos de rara belleza. 12. Isla Pitcairn, el legado del motín. En medio del Pacífico Sur, distante de cualquier continente, se alza la diminuta Isla Pitcairn. Con solo 47 habitantes, según un censo reciente,
Es una de las comunidades más pequeñas del mundo en términos poblacionales, pero carga con una historia que fascina e intriga hasta hoy. Fue aquí donde, en 1790, desembarcaron los amotinados del HMS Bounty, huyendo de la justicia británica y buscando refugio en un lugar inalcanzable. El motín que entró en la historia. En 1789, el HMS Bounty estaba en misión en Tahití, cuando parte de la tripulación, liderada por Fletcher Christian, se rebeló contra el capitán William Bligh. Huyendo de las autoridades, Christian y sus seguidores, acompañados de algunos tahitianos, buscaron un lugar apartado donde pudieran esconderse. Encontraron Pitcairn, entonces mal cartografiada y ausente de las principales rutas marítimas, como escondite perfecto. Los primeros años estuvieron marcados por conflictos violentos y enfermedades que diezmaron gran parte del grupo. Con el tiempo, los sobrevivientes formaron una comunidad mestiza, cuyos descendientes habitan la isla hasta hoy, preservando apellidos que se remontan a los amotinados. Vivir en Pitcairn. La isla es un territorio británico de ultramar, pero el contacto con el mundo exterior es escaso. No existe aeropuerto y el único acceso marítimo es a través de barcos ocasionales provenientes de Tahití. El desembarco se realiza en una pequeña ensenada llamada Bounty Bay, maniobrando entre rocas y olas turbulentas. Pitcairn tiene acantilados escarpados, con pocas áreas planas para la agricultura. Aún así, los residentes cultivan frutas tropicales, hortalizas y crían algunas cabras, cerdos y gallinas. La energía eléctrica es suministrada por generadores. Internet llegó recientemente, aunque de forma limitada. La subsistencia proviene de la pesca, la venta de artesanías, incluyendo grabados en madera y coleccionables de sellos postales, y, en menor escala, del turismo. De vez en cuando, cruceros más aventureros anclan cerca, permitiendo visitas rápidas. Herencia cultural y desafíos. La cultura pitcairnesa mezcla influencias polinesias con la herencia europea de los amotinados. Aún hoy, muchos habitantes hablan un dialecto único que mezcla inglés y tahitiano. Las ceremonias religiosas desempeñan un papel relevante y solo existe una iglesia que sigue la vertiente adventista del séptimo día, introducida en la isla en el siglo XIX. El gran desafío actual es la disminución de la población. Muchos jóvenes parten en busca de estudios y trabajo en lugares como Nueva Zelanda y el Reino Unido, y pocos regresan. La comunidad se esfuerza por atraer nuevos residentes, ofreciendo tierras gratuitas e incentivos, pero el aislamiento extremo y la falta de infraestructura son obstáculos considerables. Un legado global. A pesar de ser diminuta, Pitcairn posee un significado histórico notable, siendo escenario real de uno de los motines más famosos de la historia naval. Al caminar por la isla, es posible encontrar ruinas de las primeras cabañas de los amotinados, así como el timón del HMS Bounty, preservado como reliquia. Ese pasado turbulento contrasta con el espíritu tranquilo de los habitantes actuales, que valoran la armonía comunitaria y la amistad. Para quien llega a la isla, la sensación es la de haber entrado en un capítulo perdido de un libro de aventuras. Cada habitante lleva consigo una narrativa de perseverancia en uno de los territorios más aislados del planeta. 13. Punto Nemo, la nada absoluta. En pleno Océano Pacífico, donde no hay tierra a la vista por más de 1000 millas en cualquier dirección, se esconde el polo de inaccesibilidad oceánica, conocido popularmente como Punto Nemo. El nombre, homenaje al famoso capitán de la novela 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, lo dice todo. Nemo significa nadie en latín, y difícilmente existe un lugar en la Tierra más distante de cualquier presencia humana continua. ¿Dónde se encuentra exactamente?
El punto Nemo se sitúa a cerca de 2.688 kilómetros de tres islas remotas: Ducie, perteneciente al archipiélago de Pitcairn; Motu Nui, perteneciente a la isla de Pascua; y Maer, próxima a la Antártida. Es decir, quien esté en Nemo estará a más de 1.400 millas o 2.600 kilómetros de cualquier lugar habitado, y eso en mar abierto. Para dar una idea, en algunos momentos, las personas más cercanas al punto Nemo suelen ser los astronautas en la Estación Espacial Internacional, orbitando a más de 400 kilómetros por encima de la Tierra. Un desierto oceánico. La región alrededor del punto Nemo forma parte del Giro del Pacífico Sur, una corriente rotativa de aguas que forma un verdadero desierto marítimo. La cantidad de nutrientes es bajísima, dificultando la vida marina. No hay arrecifes de coral y pocas especies de peces se aventuran allí. La escasa vida existente está compuesta por microorganismos adaptados a ambientes extremos. Ese aislamiento también hace del punto Nemo un lugar de interés científico para el monitoreo de basura marina y microplásticos. Desafortunadamente, incluso un lugar tan remoto no está inmune a la contaminación que se extiende por los océanos. El cementerio espacial. Un hecho curioso es que el punto Nemo se utiliza como cementerio de naves espaciales. Agencias como la NASA, la ESA, Agencia Espacial Europea, y Roscosmos, rusa, dirigen satélites y estaciones espaciales desactivadas para reingresar en la atmósfera y caer en este lugar, lejos de cualquier ruta comercial o territorio habitado. Se estima que más de 100 objetos espaciales han sido enterrados en estas aguas, incluida la antigua estación rusa Mir. La Estación Espacial Internacional, ISS, tiene previsto caer en esta región cuando llegue al final de su vida útil, fecha aún sujeta a cambios, pero prevista para después del año 2030. Este procedimiento minimiza riesgos para la población y garantiza que los restos se hundan en uno de los puntos más remotos de la Tierra. Visitar la nada. Llegar al punto Nemo no es un viaje común. Un barco necesitaría atravesar días o semanas de mar abierto para alcanzar este punto, cargando grandes cantidades de combustible y provisiones. El costo y la logística son tan complejos que muy pocos se aventuran solo para ver el lugar. E incluso al llegar allí, no hay nada visible, ningún marcador, ninguna isla, ninguna boya que indique «Este es el punto Nemo». Solo hay agua en todas las direcciones, bajo un cielo infinito. Para muchos, la belleza del punto Nemo reside justamente en su ausencia de todo. Es un lugar que personifica el concepto de vacío, una metáfora poderosa sobre la pequeñez humana frente a los vastos espacios de nuestro planeta y, por extensión, del cosmos. 14. Estación Vostok, el centro helado de la Antártida. Para completar nuestra lista de lugares más inaccesibles, no podíamos dejar de mencionar un punto en el corazón de la Antártida, la Estación Vostok, administrada por Rusia, antigua Unión Soviética, y conocida como uno de los lugares más fríos e aislados del planeta. Ubicada cerca del Polo Sur magnético, sobre el enorme lago Vostok, un lago subglacial de tamaño aproximado al lago Ontario, en Estados Unidos, pero enterrado a miles de metros bajo el hielo. Esta estación científica es el ápice del aislamiento y de las condiciones climáticas extremas. La base sobre un lago oculto. Fundada en 1957 durante el Año Geofísico Internacional, la estación Vostok está asentada sobre una capa de hielo que supera los 3.700 metros de espesor. Debajo de ese colosal manto helado se esconde el lago Vostok, mantenido en estado líquido por la presión y el calor geotérmico de la Tierra. Durante décadas, científicos rusos y de otros países han estado perforando el hielo para llegar al lago,
con el objetivo de estudiar organismos que puedan haber evolucionado de forma aislada durante cientos de miles de años. Récords de temperatura. Vostok es conocida por haber registrado la temperatura más baja jamás medida en la Tierra. Menos 89,2 grados Celsius, el 21 de julio de 1983. Condiciones de menos 80 grados Celsius o menos pueden ocurrir durante el invierno antártico, convirtiendo la base en un lugar donde cualquier actividad externa es potencialmente letal sin el equipo adecuado. Incluso en el verano, las temperaturas suelen estar muy por debajo de cero y la luz solar brilla durante 24 horas diarias en esa época, viviendo en un mundo de hielo. El equipo en la estación Vostok varía desde algunas decenas de personas en verano hasta solo una pequeña guarnición de invierno que puede llegar a 15 o 20 científicos y técnicos, viviendo en estructuras especialmente calefaccionadas. El aire es extremadamente seco y enrarecido debido a la altitud. La sensación es similar a estar en un desierto de alta montaña. La comida depende de vuelos de reabastecimiento y de provisiones mantenidas cuidadosamente. Para el ocio hay una pequeña biblioteca, una sauna, costumbre bastante común en bases rusas, una sala de gimnasia y áreas de convivencia. Sin embargo, salir a caminar al aire libre requiere una planificación meticulosa. En temperaturas extremas, la piel expuesta puede sufrir congelación en cuestión de segundos. El viento puede alcanzar los 100 kilómetros por hora o más, y las tormentas de nieve pueden bloquear la visibilidad más allá de unos pocos metros. Investigaciones científicas de vanguardia. ¿Por qué alguien se sometería a tales condiciones? La estación Vostok es un laboratorio perfecto para estudiar el clima y la historia del planeta. Las perforaciones en el hielo antártico proporcionan núcleos que registran burbujas de aire de hasta 420.000 años atrás, revelando información valiosa sobre las concentraciones de dióxido de carbono y otras sustancias a lo largo del tiempo. Esto ayuda a entender las variaciones climáticas naturales y a contextualizar los cambios actuales causados por la acción humana. Además, la exploración del lago Vostok despierta interés en la astrobiología. Si existieran formas de vida aisladas en este ambiente subglacial, podrían proporcionar pistas sobre cómo podría existir la vida en condiciones análogas en otros planetas o lunas heladas de nuestro sistema solar, como Europa, luna de Júpiter, y Encélado, luna de Saturno. ¿El fin del mundo o el comienzo? Más allá de las adversidades, la estación Vostok simboliza el espíritu humano de descubrimiento. Es la prueba de que, incluso en las condiciones más hostiles imaginables, aún buscamos ir más allá, perforando hielo para revelar secretos milenarios, desafiando al cuerpo y la mente en nombre del conocimiento. Al fin y al cabo, la Antártida no es solo el fin del mundo, sino un nuevo comienzo para la comprensión de los procesos planetarios y del propio origen de la vida. Al conocer las Islas Kerguelen, comprendemos cómo el viento y el frío pueden moldear el paisaje y el espíritu humano. Ya en Tristán da Cunha, vemos cómo una pequeña comunidad se mantiene cohesionada y resistente en medio del Atlántico. En Niihau, la fuerza de las tradiciones hawaianas brilla en la Isla Prohibida. En Ittoqqortoormiit, en Groenlandia, la soledad glacial enseña el valor de la unión. El faro de Battery Point, por su parte, revela cómo la historia y el mar se entrelazan. Medog, en el Tíbet, muestra la fusión entre espiritualidad y aislamiento. Koboro, en Japón, refleja la nostalgia de estaciones de tren olvidadas. El tapón del Darién expone la ferocidad de la selva y del escenario geopolítico. El monasterio del Nido del Tigre, en Bután, nos invita a un viaje a las alturas de la fe. La isla Bouvet es la personificación del aislamiento polar.
En Alerta, en el Ártico canadiense, lidiamos con el confinamiento extremo. La isla Pitcairn lleva en sus venas la herencia del motín más famoso de la historia naval. El Punto Nemo representa la verdadera nada oceánica, donde ni siquiera los peces se aventuran. Y finalmente, la estación Vostok exhibe el límite del frío y la búsqueda humana de respuestas milenarias enterradas en el hielo. El fascinante encanto de los lugares inaccesibles. Los 14 lugares más inaccesibles de la Tierra nos muestran que, incluso con toda la tecnología, aún existen rincones dominados por la naturaleza. Cada lugar revela historias de resiliencia, cultura y ciencia, recordándonos que el mundo aún guarda misterios. Mientras existan lugares así, el planeta seguirá desafiándonos e inspirándonos. Gracias por ver. YouTube recomienda otros 2 videos del canal que seguramente te encantarán. Haz clic y descubre más.